Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos una entrevista fascinante con la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé, quien nos hablará sobre cómo reconfigurar nuestra mente y encontrar un equilibrio entre placer y dolor. Aquí les presentamos las 5 claves para reconfigurar tu mente, explicadas en detalle. Clave 1. Comprender el balance entre placer y dolor. Marian Rojas Estapé nos explica cómo nuestra sociedad se ha vuelto adicta al placer instantáneo. La dopamina, el neurotransmisor del placer, juega un papel crucial en esta adicción. Cada vez que realizamos una actividad que disfrutamos, nuestro cerebro libera dopamina, creando una sensación de placer y recompensa. Este ciclo puede ser beneficioso en pequeñas dosis, pero cuando se repite en exceso, puede llevar a una dependencia perjudicial. Imagina que te comes un dulce. Al principio te sientes bien, pero si continúas comiendo dulces constantemente, tu cerebro comenzará a necesitar cada vez más para sentir el mismo nivel de satisfacción. Esto es lo que ocurre con muchas de nuestras actividades diarias, como el uso de redes sociales, la comida rápida o incluso el consumo de series de televisión. La dopamina se libera en grandes cantidades y eventualmente nuestro cerebro se adapta, necesitando más para obtener el mismo placer. Para romper este ciclo, Marian sugiere que entendamos la importancia del dolor en nuestro proceso de equilibrio mental. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de permitir pequeñas dosis de incomodidad. Por ejemplo, esperar unos minutos antes de tomar un vaso de agua cuando tienes sed, o soportar un poco de frío antes de abrigarte. Estas microdosis de dolor enseñan a nuestro cerebro a generar dopamina de manera más equilibrada y sostenible, ayudándonos a encontrar placer en pequeñas cosas cotidianas. Vivimos intoxicados de dopamina. Dopamina es una hormona buena, como el cortisol. Hoy estamos aquí gracias a que nuestros padres, abuelos, bisabuelos tenían mecanismos de cortisol y dopamina buenos, porque salían corriendo cuando aparecía el león y la dopamina se activaba en el sexo y en la comida. Los 2 mecanismos básicos para la supervivencia. Y es fundamental que el placer exista, porque nosotros hacemos las cosas porque existe un placer al hacerlas. Y repetimos lo que nos gusta. Y el cerebro tiene memoria y el cerebro recuerda lo que le genera placer, lo que le calma, lo que le excita. Lo que pasa es que este sistema de recompensa, que es maravilloso, se vio hackeado por las drogas. Cuando nosotros consumimos unas drogas, la dopamina que se genera en el espacio entre las neuronas, que es la clave, ese espacio que se llama sináptico, es tan sumamente masivo que lo que hace es que excita de forma muy importante, muy intensa a la siguiente neurona y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pero como al cerebro eso le está gustando, las neuronas lo están disfrutando, quieren repetir eso. Pero esa liberación masiva de dopamina repetida a lo largo del tiempo puede conllevar un deterioro de las neuronas y que se active la adicción. Y mi cerebro necesita proteger ese mecanismo. Mi cerebro me protege. Si yo me paso el día comiendo dulce, magdalenas a todas horas, pues mi organismo, ¿qué hace? Empieza a liberar insulina para bloquear ese pico de glucosa para que yo no me enferme. Si ya soy diabético, eso puede ser un problema extremadamente serio. Bueno, pues esto que sucede con el azúcar sucede también con la dopamina. Tú me lo decías en la pregunta. ¿Con quién es el que regula ese exceso de dopamina? Al otro lado tienes el dolor. Es decir, yo en el libro lo comparo a una cuerda y al lado de la cuerda está tirando el placer, la dopamina, placer, dopamina, y al otro lado ¿quién está? El dolor, que empieza a activarse, 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 y llega un momento que ya no consumes por placer, sino para esquivar el dolor. Porque está el dolor que se genera todo el rato, que todo me molesta, todo me irrita, todo me aburre, todo me genera ansiedad, y voy anestesiando todo lo que surge con dopamina. Clave 2. Abrazar el dolor. El concepto de abrazar el dolor puede parecer contradictorio en una cultura que valora tanto el confort y la satisfacción inmediata. Sin embargo, Marian nos muestra cómo estas pequeñas dosis de dolor pueden ser increíblemente beneficiosas. Abrazar el dolor no significa exponerse a sufrimientos innecesarios, sino permitir y aceptar las incomodidades cotidianas como parte natural de la vida. Tomemos como ejemplo actividades físicas como el esquí o el Camino de Santiago.
Ambas actividades implican un nivel significativo de esfuerzo y molestias físicas. En el esquí, lidiamos con botas incómodas, frío extremo y caídas ocasionales. En el Camino de Santiago, enfrentamos largas caminatas, mal tiempo y noches en condiciones básicas. Sin embargo, al final de estas actividades, la sensación de logro y satisfacción es indescriptible. Esta sensación se debe a que nuestro cerebro ha generado dopamina de manera endógena para equilibrar el esfuerzo y el dolor experimentado. Marian nos sugiere incorporar pequeñas dosis de dolor en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, si sentimos hambre, esperar unos minutos antes de comer. Si tenemos frío, soportarlo un poco antes de abrigarnos. Estas prácticas nos ayudan a fortalecer nuestra resiliencia y a equilibrar mejor nuestro sistema de recompensa. Es decir, el tiempo es lo que ayuda a poderle poner nombre a las cosas, a poder disfrutar de los detalles. Y te lo llevo al siguiente paso. El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano no está diseñado para vivir siempre en el hiperactivismo, en el hacer. El ser humano está diseñado para vivir a veces ahí y a veces frenar, parar. Y en ese parar, deporte, naturaleza, sin pantallas, dejarte llevar, el estado de flujo, meditar, rezar, cada cual lo que le ayude. Porque en esos momentos yo me reparo a nivel mental, pero a nivel fisiológico también. Es decir, mi sistema inmune no está diseñado para estar siempre preparado para la guerra, a punto de luchar. Porque entonces se agotan los soldados. O sea, hay momentos en los que no hay guerra. Simplemente se han ido a sus casas a visitar a sus familiares y ya volverán. Pero si tú los tienes todo el día preparados, porque todo es una guerra, hay un momento dado que el sistema inmune se deteriora y pueden empezar enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias. La mente y el cuerpo están profundamente unidos. Clave 3. Ayuno de dopamina. El ayuno de dopamina es una práctica relativamente nueva que ha ganado popularidad, especialmente en Silicon Valley. Esta técnica implica abstenerse de actividades que normalmente nos generan un alto nivel de dopamina, con el objetivo de desintoxicar nuestro sistema de recompensa y volver a sensibilizar nuestro cerebro a los placeres simples. Marian nos explica que, aunque no podemos controlar exactamente cuánta dopamina liberamos, sí podemos moderar nuestras actividades para evitar la sobreestimulación. Por ejemplo, podríamos decidir pasar un día a la semana sin redes sociales, sin ver televisión o sin comer alimentos altamente procesados. En lugar de ello, podríamos dedicarnos a actividades más simples y menos estimulantes, como leer un libro, dar un paseo en la naturaleza o meditar. Este tipo de ayuno ayuda a nuestro cerebro a reducir la dependencia de altos picos de dopamina y a encontrar satisfacción en actividades más simples y saludables. Además, permite que nuestros receptores de dopamina se regeneren y se vuelvan más sensibles, lo que a largo plazo puede mejorar nuestra capacidad de disfrutar de la vida cotidiana. Una vez que acostumbro a mi cerebro a recibir esa dopamina y ese placer con estímulos tan fuertes como vendría a ser un atracón, alcohol, drogas, todo lo que recién mencionamos, puedo volver para atrás y volver a sentir placer con cosas más simples como salir a dar una vuelta, escuchar una canción, lo que antes se hacía para buscar ese placer, digamos, o una vez que acostumbré a esos picos tan altos de estímulos tan fuertes, se vuelve irreversible o no se puede sentir más placer con cosas simples. O sea, un mundo sin dopamina no es mundo. Partimos de esa base. Lo que pasa es que el límite entre consumir ciertas cosas a que eso se vuelva una adicción, a veces la línea es muy fina. Si yo pienso en el juego patológico, en apostar por Internet, ¿es malo? Hay personas que son capaces de hacerlo una vez cada 3 meses, algo puntual, lo disfrutan y se acabó. Pero el riesgo de que te enganches es muy alto. La marihuana, el tabaco. De hecho, hay estudios muy interesantes en el libro. Lo hago de forma resumida porque hay gente que consume una sustancia psicoactiva, una sustancia con potencial adictivo y se engancha, y hay gente que no. Gente que consume cocaína 3 veces al año y con 3 veces al año funciona. ¿Qué pasa en el cerebro de esas personas? Hay diferentes teorías. Está la doctora Nora Volkow desde Nueva York, que es la que más lo ha investigado, y ella tiene diferentes teorías por las cuales, que son muy bioquímicas y muy científicas, hay ciertas personas que tienden a hacerse adictas. Yo tengo pacientes en mi consulta que me dicen: María, no me des medicación porque tiendo a engancharme a las cosas, ¿no? Gente que tiene mucha conciencia de yo me engancho, no me des esto o esto otro.
Por otro lado, ese potencial adictivo, que las pantallas lo tienen, quien no se ha visto de repente enganchado a una red social y dices, llevo X horas enganchado a esto. ¿Es malo TikTok? No. Lo que pasa es que es malo cuando domina tu vida, cuando te hace perder una cantidad enorme de tiempo. Lo siguiente, ¿hay cambios en el cerebro cuando uno consume constantemente TikTok, pornografía, videojuegos, de forma adictiva, o comida procesada, o comida azucarada, o tabaco, etcétera? Es decir, sí, nuestros cerebros se modifican en las adicciones. Clave 4. Estado de flujo. El estado de flujo, o flow, es un concepto desarrollado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Se refiere a esos momentos en los que estamos tan inmersos en una actividad que perdemos la noción del tiempo y nos sentimos completamente concentrados y satisfechos. Marianne destaca la importancia de este estado para nuestra salud mental y emocional. El estado de flujo ocurre cuando realizamos tareas que tienen un nivel adecuado de dificultad. No son tan fáciles que nos aburran, ni tan difíciles que nos frustren. Actividades manuales como cocinar, tocar un instrumento, escribir, pintar o trabajar en el jardín. Durante el estado de flujo, nuestro lóbulo parietal, que se encarga de la sensación del tiempo, se bloquea. Esto significa que no somos conscientes del paso del tiempo y podemos pasar horas disfrutando de lo que estamos haciendo. Además, en este estado, nuestro cerebro no percibe amenazas, lo que nos permite relajarnos y disfrutar plenamente del momento. El estado de flujo es crucial porque nos proporciona una profunda sensación de bienestar y plenitud. Nos permite desconectarnos de las preocupaciones diarias y centrarnos en el aquí y el ahora. Marianne nos anima a encontrar y cultivar actividades que nos lleven a este estado de flujo, ya que son esenciales para nuestro bienestar mental y emocional. Clave 5. Encontrar un propósito. La última clave, pero no menos importante, es encontrar un propósito en la vida. Marianne enfatiza que tener un propósito claro es fundamental para nuestro bienestar mental y emocional. La falta de propósito puede llevarnos a buscar constantemente sensaciones que llenen ese vacío, lo cual puede resultar en adicciones y comportamientos destructivos. Inspirada por las enseñanzas de Viktor Frankl, Marianne nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles, tener un motivo para vivir puede dar sentido a nuestras vidas y ayudarnos a superar los momentos más oscuros. Frankl, un sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió que las personas que encontraban un sentido en sus experiencias, incluso en los campos de concentración, tenían más probabilidades de sobrevivir. Marianne nos sugiere reflexionar sobre nuestras vidas y encontrar aquello que nos apasiona y nos motiva. Puede ser una carrera, una causa, una relación o incluso un hobby. Lo importante es que este propósito nos dé una razón para levantarnos cada mañana y nos proporcione un sentido de dirección y significado. Entonces, esa felicidad, llamémosla felicidad, depende del sentido que yo le doy a mi vida. Es decir, consiste en que yo me levanto por la mañana y digo, mi vida tiene un sentido. La persona que más ha hablado de este tema, seguro que aquí en Argentina se le conoce, es el doctor Viktor Frankl, el padre de la logoterapia. Me acabo de volver a leer sus libros, que una vez cada 2 o 3 años los vuelvo a releer. Y como él, en el campo de concentración, pues él llega de origen judío, le arrancan todas las páginas de su nuevo libro, que yo siempre cuando lo volví a leer este año, pensaba en mí, que yo iba con mi ordenador y mis apuntes a todos lados, y me imaginaba si alguien me hubiera quitado todos los apuntes, pues probablemente ya no hubiera escrito el libro de nuevo, porque a veces esa sensación, ¿no?, de llevarlo todo ahí. Y entonces él empieza a darse cuenta en el campo de concentración que la gente que tiene un motivo por el que vivir, y dentro del campo de concentración es volver a ver a mi esposa, volver a mi empresa, volver a ver a mis hijos, volver a esa esperanza por algo, tener esa ilusión, consigue que la persona tenga más energía, más fuerza para sobrevivir. De hecho, cuenta un caso muy curioso de un tipo que dentro de su barracón, que soñó un día que les iban a liberar, me parece, si no recuerdo mal, que era el 3 de abril del año 45, y que les iban a liberar ese día, creo que era ese, no me acuerdo exacto, pero creo que era ese día. Y entonces él se levantó una mañana y dijo, he soñado de forma real que nos van a cierto día, de cierto mes. Entonces todas las mañanas se levantó y decía, hoy quedan 90 días, hoy quedan 80 días, hoy quedan 70 días.
El 3 de abril no les liberaron. Y el día siguiente, al día siguiente, había muerto. Es decir, su organismo no aguantó. O sea, pudo la esperanza hasta el día siguiente. Entonces, para Víctor Frank era, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué significa, no? La logoterapia es la terapia del sentido. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, como cada cual lo queramos llamar, no les gusta vivir en el vacío. Porque el vacío es angustioso, el vacío es vértigo, el vacío es precipicio. Y ante la ausencia de sentido tendemos a sustituir sentido por sensaciones. Las sensaciones son rápidas, son dopaminérgicas. Algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero puede ser un masaje, una comida, tomar algo con amigos, pasear, ir al fútbol, ir a un concierto, sexo, drogas, tal. Depende de cómo sea de sensación. Y entonces, el problema es que muchas veces si esas sensaciones se convierten en nuestra única leitmotiv, en nuestra única manera de querer engancharnos a la vida, nos convertimos en drogodependientes emocionales. Por lo tanto, encontrarle un sentido, volviendo al principio, a veces no es fácil, porque encontrarle un sentido a las cosas requiere parar, reflexionar y hacerse preguntas que no siempre tienen fácil respuesta.